Quiero que vayan buscando en Primera de Corintios, perdón, Primera de Corintios no, Primera de Juan. Después vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Juan. Primera de Corintios ya pasó, ¿no? Primera de Juan, allí vamos a estar en el capítulo 5, ¿sí? Y los chicos van a poner después, tengo 3, 4 diapositivas que nos van a ayudar a reflexionar sobre lo que ya hemos visto, ¿sí? Capítulo 1, 2, 3 y 4, ya ha pasado por delante, ¿sí? Lo hemos dejado atrás, perdón, ¿sí? Entonces, en esa reflexión de la palabra de Dios nos va a ayudar también en esta carta tan interesante, ¿sí? Yo quiero hacerles un repaso en cuanto a lo que hemos visto, ¿sí? Espero que pueda estar la primera parte en la página, creo que es en la diapositiva 28, si no me recuerdo, ¿sí? Porque dentro de eso, la número 28, ahí puede ser, ¿sí? Viene el tapiz, exacto, ahí estamos, ¿sí? Ese es lo que vamos a ver y a repasar. Ustedes saben que la primera carta, ¿sí? Y la segunda y la tercera, por supuesto, son juntas y están allí tratando, ¿sí? Con algo que el Señor quiere hacer en la vida de varias iglesias, pero utiliza Juan, el anciano supuestamente, el cual trae esta carta para que puedan los hermanos crecer y madurar en la comunión con Jesucristo primeramente, esa comunión la cual debe ser verdadera, ¿sí? Pero también tienen que crecer en comunión unos con otros, por eso va a tratar mucho lo que es el tema del amor, la luz, la santidad. Y esto habíamos hablado, ¿sí? Que Juan era hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, ¿sí? Posiblemente su mamá era Salomé, de una clase social acomodada, ¿sí? Era empresario su papá, y en un momento él decide seguir al Señor, a Jesucristo. Escucha su voz, escucha la voz de Jesús y le dice, sígueme. Él le siguió y allí está, ¿sí? El seguidor, ¿sí? De Jesús después, porque él fue un seguidor de Juan el Bautista. Seguramente había escuchado ya a Juan el Bautista y después, como Juan el Bautista ya lo había dicho, es necesario que yo mengüe para que él pueda crecer. Y esta es la idea de Juan también escribiendo la carta. Es necesario, ¿sí? Que en alguna forma, ¿sí? Vayan entendiendo que tiene que crecer Cristo en nuestras vidas. Bueno, el carácter de nuestro apóstol Juan, ¿sí? Era un carácter interesante, carácter colérico, egoísta, quería una posición elevada. Ustedes recuerdan todas esas historias dentro de lo que es el caminar con el Señor Jesucristo, ¿sí? Ya le estaban preguntando en qué lugar o posición iban a estar en su reino, ¿sí? Entonces Él el Señor los lleva a pensar de que, bueno, tienen que mirar de otra forma el reino del Señor, ¿sí? Es un reino no de posiciones, sino de servicio. Así que allí vas a encontrar también quizás algo para tu vida. Si Dios quiere utilizar a un siervo, ¿sí? Una persona dispuesta de corazón. Y aquí está, ¿sí? Esa transformación en gracia que hizo en la vida de Juan. Realmente Dios lo transformó, ¿sí? De un joven de aquel tiempo a tener 90 años casi, antes de partir, y el Señor había transformado el corazón de Juan. Seguramente que fue todo un proceso, y nosotros tenemos que entender eso también para nuestras vidas. El Señor está obrando en tu corazón, en mi corazón, y esto es todo un proceso en el diario caminar con el Señor, ¿sí? Así que es necesario que camines día a día, no una vez en la semana, ¿sí? No, encontrate con Él cada día, cada momento, ¿sí? Y las experiencias que tengas que vivir fuera de lo que es ese tiempo de comunión con Él, que pueden ser pruebas, que pueden ser dificultades, que pueden ser alegrías, tantas cosas que suceden en nuestras vidas, ¿sí? El Señor va a ir obrando y perfeccionando su obra en nuestros corazones, como lo decía allí Juan en el capítulo 4 también, perfeccionando la obra de Dios, ¿sí? Aquí están las iglesias,
el puntero no anda, pero allí están las iglesias en las cuales él iba a trabajar, ¿sí? Así que son todas iglesias que cuando él escribe Apocalipsis las menciona. Y justamente vamos a estar próximamente hablando de eso también. Fue columna, ¿sí?, de la iglesia, así que estuvo allí trabajando muy intensamente para poder servir al Señor y llevar adelante lo que Dios ya había dispuesto con su vida. Dios tenía un propósito con él, como lo tiene para con nuestras vidas, ¿no? Lo decía allí el Señor, hoy a la mañana en el cántico que teníamos para con los niños, ¿sí? Seguimos en la próxima. La otra. Ahí está, ¿sí? Primera de Juan, esta carta. Eso allí, aquellos que somos de aquella zona donde se puede encontrar todo lo que es el uso, ¿sí?, a donde se puede preparar la lana, ¿no? Y después se hace un teñido de la lana y se hace un tapiz. En alguna forma la carta de Juan tiene que ver con eso, ¿sí? Es como un gran tapiz. No recuerdo, debe estar allí adentro, pero antes arriba del piano había allí algo como una matra, ¿sí?, que era muy similar a esa, entretejida con varios hilos, ¿sí?, de diferentes colores, que lo hace atractivo. Y Juan utiliza más o menos esta forma para poder enseñarnos. Por eso la técnica literaria que utiliza Juan es la amplificación, ¿sí? Búscalo después. Repite algo que ha sido dicho antes y va agregándole más información y más detalles. Y quizás lo va a decir o va a hablar del mismo tema, pero desde otro punto de vista, y entonces va tratando de ayudarnos a comprender, ¿sí?, lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Sigue la próxima frase más abajo y dice también de esta manera: Juan usa con esta técnica la repetición, la exageración y el contraste. Lo vas a encontrar en la epístola, ¿sí?, en Primera de Juan, en Segunda de Juan, usa, ¿sí?, lo que es la repetición. Ahora lo vamos a ver, volvemos otra vez, como decir, pero ¿qué tanto quiere machacar? Bueno, es la forma de escribir de Juan, ¿sí? Exageración, también vamos a encontrar eso, y el contraste. ¿Seguimos? Y allí está 3 pensamientos centrales, como 3 colores centrales que podrías tener en este tapiz. Allí está el amor, la verdad y la vida. Y vuelve y trae un hilo y lo pasa entre estos hilos o estos colores para ir formando esta matra. Y hoy tenés acá una carta que realmente tiene toda la intención de poder ayudarte a caminar con el Señor y a crecer en comunión con Él. Capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 5. Si vos vas allí, vas a encontrar estos versículos. Solamente hoy vamos a llegar posiblemente hasta el 4 nada más. Y dice de esta manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos o difíciles, ¿sí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Así que Juan vuelve a traer el hilo del amor, ¿sí? Y lo va cruzando y lo va entretejiendo para poder formar esta matra. Y vuelve a traer algo que es un hilo conductor, que es el nacimiento también. No vamos a poder amar, y lo vamos a ir leyendo ahora próximamente, si no nacemos de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para poder aprender a amar como Juan y Dios están diciendo que se debe amar. ¿Qué dice en el primer párrafo? Todo aquel.
En primer lugar, todo aquel, ¿sí? Está hablando de las personas. Y es todo aquel que cree, está relacionado con la palabra fe del cuarto versículo, ¿sí? El versículo 4. Vas a encontrar que esa palabra fe está relacionado. Así que es por la fe que nosotros podemos seguir la obediencia al Señor, en los mandamientos y en el amor. Lo hacemos por fe. No es por sentimientos, porque si yo tengo que sentir, va a ser muy difícil poder encontrar eso. A veces sí, a veces no va a ser. Casi la gran mayoría de las veces no sucede eso. Por eso la palabra de Dios dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ahora, ¿qué es esto del Cristo? Bueno, la diapositiva va a seguir, ¿sí? Allí para poder mostrarnos una secuencia y vamos a tratar de ver el creer, la fe, la confianza, que podríamos decir es otra palabra para fe. ¿Qué es esto de creer en Jesús? ¿Por qué dice Jesús? Bueno, porque tengo que creer que Jesús vino en carne. Sí. No, algunos en este tiempo de Juan y aún todavía, ayer el viernes estuvimos con los hombres y el hermano Oscar me hacía recordar, escuchaba una emisora, él está en la emisora, ¿sí? Escuchaba una emisora, ¿sí? De acá de la radio de Trelew y vas a ver, ¿sí? Que ahí habla alguien de que la Biblia tiene errores. Y fíjate lo que dice, y es tremendo, claro, él me comentaba algunas cosas. Y es muy similar, ¿sí? No creen que Jesús vino en cuerpo. Y hoy hablábamos con uno de los adolescentes. ¿Qué quiere decir que Jesús nació sin haber tenido el gen de un hombre? Interesante. Así lo presentó. Le digo, claro, porque el Espíritu Santo, ¿sí?, moró o estuvo sobre María y María concibió sin haber tenido relación con un hombre. Es un milagro, ¿sí? Pero es 100% Dios, pero es 100% hombre. Así que en este tiempo, ¿sí?, es eso lo que estaba sucediendo. Es más, por eso es que dice todo aquel que cree que Jesús. Y ahí agrega algo, dice, es el Cristo. Porque vas a encontrar también que algunos dicen que hay una emanación, es el Espíritu de Cristo, ¿sí? No, Él es, Jesús es el Cristo. No es algo que se imaginan los hombres y tenemos una imaginación tremenda los hombres, ¿eh? Sí, es verdad. Vos escuchás eso y lo vas mirando a través de la palabra de Dios, que es nuestro filtro, y vos decís, tenemos una imaginación que es tremenda, ¿sí? Creemos tremendas cosas. Bueno, en esto, cuando Él te va diciendo que Él es el Cristo, es tan importante porque Jesús se hizo carne, pero es el Cristo, el ungido. ¿Qué dice Mateo 16? Vamos a Mateo, y le voy a pedir a alguien que tenga un micrófono, que pueda leer bien fuerte, Mateo capítulo 16, el versículo 16. Fíjense lo que dijeron ellos. 16. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ajá. Mirá lo que dice, bien claro, ¿sí? ¿Qué le estaba preguntando el Señor? Bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen esto, de aquello, pero categóricamente puede decir Pedro, y se lo reveló el Señor o el Espíritu de Dios, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Así que aquí está hablando de que Él es Dios y esto es lo que debemos creer. ¿Por qué Juan va afirmando todo esto? Vos decís, pero ya lo dijo, ¿sí? En el capítulo 4 lo dijo en los primeros versículos, de que Jesús, ¿sí?, es nacido.
¿Por qué lo repite? ¿Por qué lo va trayendo nuevamente a la memoria? Bueno, porque vos vas a encontrar en este tiempo que muchos creen en Jesús, creen en Cristo. Sí. Muchos te van a decir bendiciones. ¿Sí? ¿Cómo está, hermano? Vos después empezás a ahondar y vos te vas a dar cuenta que no creen en Jesucristo. Creen en un Cristo. Es más, y tenés las sectas que van a ir agregándole un montón de cosas a esto de Jesús. Así que tenemos que prestar atención. Cuando alguien te venga a decir algo, bueno, hay que preguntar, ¿sí? A ver qué es lo que cree. Ni que me pregunte, ¿no? Porque la primera vez que me dice bendiciones, ¿vas a una iglesia vos? Sí, qué bueno. Le digo, yo también voy a una iglesia y ya, listo. Vamos a ver qué quiere. Claro, porque es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice Juan? El Evangelio según San Juan, capítulo 11. El Evangelio según San Juan, el capítulo 11, versículo 27. Otro que lo pueda leer, o Elías, como sea. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muy bien, miren qué importante esto que está diciendo, son palabras también de Juan, ¿sí? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído, tú eres el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es el 27, ¿sí? El 27. Qué interesante lo que está diciendo. Y volvamos a la carta. Miren lo que nos va a decir en el capítulo 4, ¿sí? La primera carta de Juan. En el capítulo 4, en los primeros versículos, vas a encontrar allí que dice, amados, no creáis a todo. ¿Ves que muchos van a decirte bendiciones? Vas a encontrar esto. ¿Sí? Si no, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, prestemos atención, ¿sí? No creas todo lo que dice la radio cristiana. No creas todo, evalúa. Bien decía una persona, ¿cómo es que ustedes creen esto? ¿Sí? Vamos a tener que estudiar. Vamos a estudiar. Bien, y está muy bueno eso, porque vos no podés creer todo lo que nosotros decimos aquí. Vos tenés que constatarlo ¿con qué? Con la palabra de Dios, ¿sí? Porque podés ser engañado también, o nosotros nos podemos equivocar, porque quizás no está ese deseo de engañar nuestro, pero podemos confundirnos, ¿o no? Claro que sí. Así que tenemos que tener nosotros que enseñamos desde acá también la docilidad de decir, sí, vos sabés que me equivoqué, no era lo que tenía que decir, viene de otro lado, es de otra forma, ¿ves? Es interesante. Ahora, seguimos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces, ¿qué es? Nacido. Hay un nacimiento, tiene que haber un nacimiento. Si no, mira lo que dice allí abajo, ¿sí? Es nacido de Dios el que cree en Jesús, el que cree en Cristo, pero también, dice allí, respondió Jesús, eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, el de arriba, hay uno más, Adrián, si vas para atrás, porque primero dice otra, ahí está, mirá. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Si no nacés de nuevo, no podés ver. Sí, es el reino. Dentro de ese reino hay muchas cosas, ¿no? Para poder comprender. Pero, a ver, amigo, ya
debemos ir pensando en eso. ¿Naciste de nuevo? Vas a empezar a ver el Espíritu Santo que Él envía como consolador, lo va diciendo Juan en el capítulo 14, te va a ayudar y te va a enseñar lo que tenés que aprender. Así que tenés que prestar atención a esto. ¿Por qué? Porque si no naciste de nuevo, entonces seguramente vas a entrar en una confusión. Nacer de nuevo. Y ahora sí la próxima. ¿Qué dice? Respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar. Ver y entrar. ¿No naciste? No podés ver y no vas a entrar. ¿Naciste de nuevo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que crees? Ahí está el tema. ¿Sí? Porque vos vas a la secta de los adventistas y vas a encontrar que ¿qué? Ellos creen en Jesucristo. ¿Sí? Bueno, ¿ves que tenemos que estudiar? Qué importante es la enseñanza dentro de una iglesia. Tenemos que dedicar tiempo. Cantamos, pero después dedicamos tiempo a estudiar. ¿Sí? Las sectas de los testigos de Jehová. ¿Sí? ¿Pero qué ellos dicen que Jesús no es Dios? Bueno, ves que hay cosas que tenemos que saber. Tenemos que entender eso. Y así le vas a cada secta o religión. Ahora, nacer. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ¿cuál es la charla que Jesús tenía acá? ¿Con quién tenía una charla acá? Capítulo 3. ¿Con quién? Nicodemo. Les cuento, principal de la sinagoga, ¿sí? Un maestro de la ley, ¿sí? Tenía que ser un estudioso. Era un hombre mayor, ¿sí? Era un hombre mayor, así que tenía un conocimiento muy especial de lo que era, y ya con algunos hemos estado hablando, de lo que era la Torá o lo que era la ley levítica, todo lo que, los 10 mandamientos, todo lo conocía él, ¿sí? Es más, era un experimentado en lo que es la religión de ellos, los fariseos. Y el Señor, ¿qué le dice después de todo eso? Le dice, ¿y vos no conocés estas cosas? Pero si sos maestro de la ley, ¿no conocés esto? ¿Ves que es interesante nacer de nuevo? Ahora, mira lo que dice Romanos. Quiero que vayas a Romanos. Romanos el capítulo 10. Pablo estaba muy triste porque su nación no creía. Entonces él quería que y oraba por ellos. Lo dice en el capítulo 9 también lo dice, ¿no? Verdad digo en Cristo y no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por los de mi nación, dice. Capítulo 10, perdón. Vamos al capítulo 10. Hermanos, dice, versículo 1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les tengo que decir y doy testimonio que pero aman, son celosos. ¿De qué? De Dios. Sí, son celosos de Dios, pero no conforme al conocimiento que Dios ha dado. Porque dejando de lado o ignorando la justicia de Dios, procuran establecer ¿qué cosa? La suya propia. No se sujetan a la justicia de Dios. Yo voy a pedirle a Mari si puede por favor leerme en la versión, la nueva traducción viviente. ¿Cómo dice el versículo 1 al 3? Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Tratan de hacerse justos ante Él. ¿Ven, hermanos? Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. Yo sé que por ahí a veces hablábamos con Julio, él lo ha expresado de acá, dice, yo no tengo esa posibilidad a veces, viste, cuando charlamos y de predicar, pum, así. Y va a tener que aprender eso, porque necesita presentar defensa, ¿sí? Claro, él lo va a hacer. Pasa que por ahí a veces cuesta, ¿sí? Cuesta. A todos nos va a costar, ¿sí?
quiero decirle que no nacimos aprendiendo esto, tenemos que aprenderlo. Y por eso están los maestros aquí enseñándoles para poder comprenderlo, los discipuladores para poder entender. ¿No entendés algo, hay algo que trae confusión? Acércate, decile a Elías, decile a Julio, decile a Dani, a un hermano, ¿sí? Decile, mirá, vos sabés que no entiendo esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? ¿Sí? Quiero saber. Eso es necesario. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo evangélico en confusión, ¿sí? Y es muy posible que las grandes iglesias estén colmadas de personas que van al infierno, ¿sí? Por eso, hace poco estuve con una abuela. Charlábamos con la abuela, conversábamos, y después de charlar un rato le digo, ¿vos estás segura que vas al cielo? Me miró. Sí, te pregunto. Sí, estoy segura. Ajá. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Y me alegraba, ¿no? Porque está segura. Claro, tiene convicción, cree, ¿sí? Va confiando en la obra de salvación. Pero es necesario preguntarnos entre nosotros, evangelizarnos, ¿sí? Es necesario, porque a veces nos olvidamos, creemos que por obras, como hacían los judíos, nosotros vamos a entrar al cielo. Y no es de esa manera, es a través del sacrificio de Él. Vamos al capítulo. ¿Viste cómo pasa la hora? Es tremendo, yo no sé si soy charlatán o qué. Capítulo 5 de Primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y acá que viene a decir otra vez, mirá cómo Juan trae este hilo otra vez del amor. Todo aquel que ama al que engendró, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Ves? Para amar a Dios y para amar a la persona que ha sido engendrada por Él también, que son nuestros hermanos, ¿sí? Tenemos que nacer de nuevo, porque cuando nacemos de nuevo somos colocados en una familia, ¿sí? Y en una relación correcta con Él, como lo decía Juan al principio. Y en esta familia es a donde estamos. Y nosotros vamos a crecer en ese amor. Por eso, hermanos, si has nacido de nuevo, vas a amar a Dios. Mirá lo que dice el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Vos decís, yo amo a los hijos de Dios, ¿sí? Aclaremos algo. ¿Dónde realmente está en la práctica poder amarnos como hermanos en Cristo? ¿Dónde es? Sí, en las dificultades. ¿Dónde más? Afuera de la iglesia. ¿Dónde más? Acordándonos, bien, ¿sí? La oración. Pidiendo perdón si ofendí a alguien. ¿Saben qué es lo que nosotros nos olvidamos? ¿Sí? Nosotros tenemos que vivir en comunión, unos con otros, porque ahí es a donde se forja, ¿sí? Nuestra relación de amor, de confianza. Yo amo a Mari cada vez más, ¿sí? No, ya pusieron en tela de juicio lo que dije. ¿Saben por qué? Porque me ha llevado, sí, a cada vez que voy y le digo, Mari, te pido perdón por esto, por aquello, nos arreglamos, pareciera que hay más unión. Y este pensamiento, ¿sabés de dónde vino también? Me gustó mucho. ¿Ustedes vieron el lunes el tiempo de profecía, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero? ¿Lo vieron? Si no lo viste, tenés que verlo, a los dos. ¿Sí? Porque está muy bueno, pero en las bodas del Cordero dice que hay un amigo, ¿sí? Y es interesante porque la idea que decía, la idea de esto de las bodas, en las bodas que hay un novio y una novia. ¿La novia quién es? La iglesia, muy bien, no es Israel. La novia es la iglesia. ¿Y el novio quién es? Jesús, Cristo, ¿sí? Así que estamos desposados con Él. Ahora, Él está en la distancia, nosotros estamos acá,
pero todo esto que tenemos en la palabra de Dios, más nuestra comunión juntos, ¿sí?, hace que amemos más al Señor. Y eso me gustó mucho, porque a veces pensamos que la Biblia simplemente es un libro de instrucciones y tenemos que conocer porque vamos a tener que presentar defensa. No, el libro está para poder perfeccionarme, la verdad de Dios está para poder cambiarme, ¿sí? Y a la misma vez para tener esta comunión con Él. Mirá lo que dice allí segunda de Corintios. Leemos segunda de Corintios. Esto lo mencionó el predicador de aquel que presentó el tema Las bodas del Cordero, capítulo 11 de Segunda de Corintios. Así que estamos en esta familia. Es una familia muy especial porque a la misma vez tenemos que aprender a amarnos, pero tenemos que amar ¿a quién? A Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2 y 3. Dice, porque os celo con celo de Dios. Es amor, Esa palabra celo es amor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he, ¿qué dice? Desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces Pablo se presenta como un amigo también, ¿de quién? De Cristo. ¿Para qué? Porque quiere llevar a la esposa a que la ame más, ¿sí? A que la ame más. ¿Y en ese amor nos estamos perfeccionando? Sí, mirá, volvé a Primera de Juan. Volvé a Primera de Juan y vas a ver que nuestro amor se va perfeccionando. De tal manera, dice en el capítulo 4, Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 16, y dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Ves que se perfecciona mi amor a quién? A Dios. ¿Ha crecido tu amor hacia Él? ¿O te estás enfriando en el amor? Bueno, si seguís leyendo el texto de capítulo 5, dice, en esto conocemos que amamos a Dios, ¿sí? A los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. ¿Por qué no son difíciles de lograr realizarlos, cumplirlos? En nosotros sí pareciera pesado decir, ay, otra vez, viste que los chicos cuando vos les decís a los niños, les decís, mirá, tenés que hacer esto, aquello, no, mejor de esta manera, no, pero tengo que hacer esto. Bueno, nosotros más o menos en la niñez espiritual a veces hacemos lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué tengo que hacer? Hasta que en un momento entra y vamos, porque ya empezamos a amar y decimos, Señor, yo te amo. Sí, Señor, te amo con todo mi corazón. ¿Me pedís esto? Allá voy. Sí, Señor. Mi corazón no se enfría porque está cerca de la palabra de Dios, ¿sí? Y estos apóstoles, que son los amigos también de Cristo, nos han ayudado para poder amar más al Señor. Y sabés que acá también, aunque son esposa, también hay amigos. Aquellas personas que nos enseñan en diferentes lugares, en los diferentes ministerios, ¿qué quieren lograr en nosotros? En mí. Quieren lograr perfección, quieren lograr que le amemos más a Él. Y en esto nos gozamos. Por eso es que yo me gozo en la iglesia. Porque a través de ustedes nosotros nos perfeccionamos. Cada uno. Por eso estás aquí, ¿sí? Y no tenés que dejar de congregarte. Porque el congregarte te va a ayudar a crecer, a madurar, a amar más a Dios, ¿sí? Sí, decís amar al hermano, sí, que ya Juan le dio con todo, ¿no? A aquellos que no amamos a veces a los hermanos. Bien, ahora nos dice, ya aman los hermanos, ya lo tienen claro eso, amen a Dios. ¿Decís amar al hermano? Ama a Dios. Y eso se tiene que identificar ¿a dónde? En lo que haces, en las prioridades que tenés.
Si tus prioridades están fuera de los planes de Dios, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Si cuando vas a tomar una decisión no le consultás a Él, ¿cómo podés decirle que le amás a Él? Si cuando el Señor te está diciendo, mirá, quiero que camines por acá, y vos decís, no, voy por el otro lugar, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Hermanos, que Dios pueda guiar sus vidas en este tiempo. Dios mediante el domingo que viene, a esta misma hora, nos vamos a encontrar en este mismo canal, ¿sí? También compartiendo en Primera de Juan, capítulo 5. ¿Saben? Este es el enganche. ¿Saben que hay pecado de muerte? Va a ser interesante eso, ¿sí? Por eso es importante que aprendamos de la palabra de Dios. Vamos a terminar cantando, ¿sí? Hemos cantado tanto y algunas cosas no las pudimos cantar, pero bueno, Dios sabe por qué. Vamos a cantar